Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Se escucha bien, todo está bien por allá por las naciones. Se escucha Amén, con pastor. claridad. Perfectamente. Amén. Sí, pastor, sí se escucha. Amén. Les voy a dar un momentico para que compartan el Facebook. Estoy en vivo ahora mismo. Si tomo un momentico, voy a compartir el vivo en enlaces. Así se les hace más fácil compartirlo a otros. O pueden compartirlo ahí mismo un momentico. Para los que van a escuchar por Facebook puedan estar presentes ahí y gozarse con nosotros. Bueno. Gloria al Señor. Hoy vamos a comenzar con los 248 mandamientos positivos. El sábado tenemos el grupo de Kissimmee que viene doblando. Y vamos a estar aquí después del servicio. Después del servicio ellos se van a quedar aquí y vamos a estudiar los 248 mandamientos con ellos. Sobre los mandamientos positivos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Kissimmee es un pueblo que queda al lado de Orlando, que es donde se encuentra Disney World. Disney World no queda en Orlando, queda en Kissimmee. Lo dicen Orlando porque es la ciudad más grande, igual que yo vivo en un pueblo que se llama Riverview. Y Tampa, que es la ciudad grande, queda como aquí 10, 15 millas al norte de donde yo vivo. Pero cuando uno le dice a las personas Riverview, dicen, ¿dónde queda eso? Pero si dicen Tampa, ya las personas saben. Y estamos a 3 horas y media al norte de Miami. 3 horas y media al norte de Miami. Y estamos a 1 hora de Orlando, de los parques. 1 hora de Orlando. Orlando queda hacia el este de donde nosotros estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, antes de comenzar, quiero darles una oportunidad. El jueves que viene, cuando me corresponda a dar la enseñanza, les quiero dar una oportunidad a todos los que quieran participar. Les voy a dar unos minutos para que cojan el mandamiento de los 613 mandamientos, el mandamiento que más los impactó. No sé, quizás, no sé si vayamos a terminar para el jueves que viene, pero yo creo que ya para el martes máximo ya terminamos ya. Así que cada hermano que quiera participar, sin excepción, todos ustedes que quieran participar, cojan un mandamiento de los que más les impactó, un mandamiento que los hizo reflexionar, un mandamiento que ya no vas a ser el mismo después de que escuchaste ese mandamiento, no vas a ser la misma, un mandamiento que no conocías. Y explicar, no, pastor, yo no conocía este mandamiento, cuando lo escuché me impactó porque yo atravesé a través de una situación donde este mandamiento aplicaba. Entonces, mis hermanos, déjenle saber a otros. Les voy a dar de 3 a unos minutos, vamos a darle hasta 5 minutos a cada uno, máximo, para que pueda coger ese mandamiento y darle una reflexión, como los guía el Espíritu Santo, mis hermanos. La idea es que darles una oportunidad a ustedes. Esto se trata de capacitar. Dios nos va capacitando a través de estas enseñanzas para así poder levantar a futuros ministros, pastores, líderes, evangelistas, maestros de la palabra. Por eso que quiero darles esa oportunidad para aquellos que quieran servir al Señor como en un ministerio. Bueno, debes de participar. Sí, yo gracias porque voy a tomar una oportunidad de 3 a 5 minutos para explicar un versículo, para explicar cómo me impactó, algo que yo no conocía. Y así el Señor está viendo
quienes de verdad quieren ministerio, quienes de verdad quieren servirle a otro nivel. Porque, ¿qué sucede en las iglesias? Si nosotros no nos esforzamos para aprender cosas nuevas de la palabra, nos vamos a quedar estancados. Si no le enseñamos, nos vamos a quedar estancados. ¿Cómo es que se aprende más la palabra del Señor? La palabra del Señor se aprende aún más cuando la enseñamos, no solo cuando oímos la palabra, sino que también la enseñamos a otros. Como dice los mandamientos, uno de los mandamientos, que enseñarás esta palabra a otros. Y eso no es solo para los pastores, para los ministros hoy en día. La palabra del Señor puede ser enseñada por cualquiera. En el Nuevo Testamento, todos tenemos el Espíritu Santo que hemos recibido a Cristo. Todos podemos dar una reflexión, todos podemos coger un versículo y desarrollarlo. Amén. Así que, ¿quiénes están interesados? Aleluya, gloria a Dios, ¿ok? Aleluya, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Amén. Entonces, Gloria a Dios. ya, vayan preparándolo desde ahora. Si no tienen los 613 mandamientos, me escriben por WhatsApp y yo se los vuelvo a enviar. Yo les he compartido varias veces, pero pues si alguna razón no lo han recibido o no lo han visto, me escriben y yo se los envío. Y ustedes cogen el mandamiento que más les guste, es más que los impactó a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te presentamos esta lectura del comienzo de los 248 mandamientos positivos de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, Señor. Cuánta lectura, cuán hermoso es conocer tus mandamientos, por qué fueron dados estos mandamientos. Esta ley nos trajo a Cristo, a nuestro Redentor. Esta ley que nadie podía ser justificado por la ley, nos trajo a Cristo, fue un tutor para que Cristo fuese nuestra justicia en el nuevo pacto, en el pacto renovado. Por eso que te bendecimos. Gracias por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Ya nosotros estamos libres para vivir en el Espíritu y no estar bajo el yugo de la ley, porque ciertamente la ley es un yugo, la ley nos corta las alas, pero el Espíritu nos da alas para volar. Eso es un ejemplo de la ley y del Espíritu. Gracias porque en el monte Sinaí ciertamente tú tuviste que matar a 3,000 personas por causa de la ley, pero cuando llegó el Pentecostés, tú redimiste también en la ley del Espíritu a 3,000 y ahí comenzó la iglesia. Te damos gracias porque ahora no estamos bajo la ley para ser salvos, pero sí la ley está vigente para que nosotros conozcamos tus mandamientos, para que nosotros podamos vivir aquí en la tierra agradando tu corazón, como lo dijiste. Ese es nuestro deseo, de agradar tu corazón todos los días de nuestras vidas hasta que nos vayamos a la eternidad contigo. En el nombre de Jesús te pido que tome mis labios y hable a mi corazón, hable a mi mente y hable a todos los que están oyendo esta transmisión, todos los que van a participar de estos mandamientos. Abre el entendimiento de todos, que conozcamos las profundidades, los misterios de tu palabra, porque ciertamente es un gran misterio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Mandamiento número 1, mandamiento positivo número 1. Dios, vamos a hablar aquí sobre las leyes morales. Todas las leyes morales aplican para el nuevo pacto. Digan conmigo, todas las leyes morales aplican en el nuevo pacto. Aplican en el nuevo pacto. Todas las leyes morales. Amén. Todas las leyes, no las ceremoniales, pero sí todas las leyes morales. Número 1, mandamiento número 1, creer que Dios existe. Número 2, reconocer su unidad. Eso es unicidad. Eso es uno de los infinitos atributos de Dios, que Él es unidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Número 3, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Número 4, temer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Número 5, servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Número 6, seguir a Dios. Solo seguir a Dios. Número 7, jurar solo por su nombre. Ese es el mandamiento del antiguo pacto. Ya hoy en día no tenemos que jurar por nada ni por nadie. El sí es sí, el no es no en el nuevo pacto. Pero sí podemos decir, Jehová vive, Jehová es mi testigo, lo pongo como delante de mí en esta hora que estoy hablando verdad. Lo puedes usar como testigo, pero Dios no le agrada cuando el ser humano jura por nada. No se puede jurar por nada en el cielo ni por nada en la tierra. El sí sea sí, 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 no, no. Vemos que en Job, capítulo 16, versículo 19, pastor, ¿dónde la Biblia dice que podemos usar a Dios como testigo para darle veracidad a lo que nosotros estamos hablando? Eso se encuentra en Job, capítulo 16, versículo 19. Job dijo, he aquí, aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 23 dice, pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corintio. Él no juró, te lo juro que no he vuelto a Corintio por esto. Él dijo, pero yo invoco a Dios como testigo. Fíjate que el apóstol Pablo no juró en el Nuevo Testamento. Él dijo, él como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corintios. Mandamiento número 8, imitar a Dios, imitar a Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Debemos de imitar a Pablo? Sí, así como él imitaba a Cristo. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que hacía el apóstol Pablo, porque si él imita a Cristo, nosotros tomamos esta escritura como ejemplo para ser seguidores de Cristo, no de Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mandamiento número 9. No profanar el nombre de Yahweh Jehová. Mandamiento de enseñar la ley. Mandamiento de enseñar la ley comenzando en el número 10. Ha de enseñarse la ley a los hijos en todo momento. ¿Cuánto tiempo debemos enseñar la ley a nuestros hijos? En todo momento. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8. Se encuentra en énfasis en el versículo 7. Mandamiento número 11. Ha de estudiarse la ley y enseñarla a otros. ¿Qué debemos de hacer? Digan conmigo, estudiar la ley y enseñarla a otros. Estudiar la ley y enseñarla a otros. Ahora bien, les voy a lecturar Deuteronomio 6, versículo 4 al 8. Dice la escritura en Deuteronomio 6, vamos a lecturarla del 3 al 9. Escucha pues, oh Israel, Israel somos nosotros somos el Israel espiritual, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¿Cuál es la condición?
Bueno, ahí dice escuchar. Digan conmigo, escuchar. Escuchar. Y cuidar de hacerlo. Ser hacedores de la palabra. ¿Y qué dice? ¿Y cuál es el resultado? Dice, para que te vaya bien. Digan conmigo, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor. La palabra no dice, para que vivas miserablemente. No. Dios quiere multiplicarle a todos sus hijos. Porque ahí dice que cuando uno escucha, uno cuida, uno guarda la palabra del Señor, dice que nos va a ir bien. Y Dios no es mentiroso, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse de lo que dice. Dios cumple lo que dice. Dice, te multipliques en gran manera. ¿Cuándo te vas a multiplicar en gran manera? Cuando desobedeces a la ley, cuando no tienes temor de Dios, cuando jugamos, cuando vacilamos con el reino de los cielos. Entonces Dios no nos puede multiplicar en gran manera. Dice, y nos va a dar una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es la leche y la miel? Es las bendiciones de Dios que tiene para sus hijos. Porque esa promesa viene desde nuestros padres, desde nuestros antepasados. Dios le prometió a Abraham. Versículo número 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente, no ociosamente, no vagamente, no vacilandamente. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando ustedes escuchen que la gente le dice, no, es que eso es demasiado. Entonces estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que enseñemos diligentemente los mandamientos a nuestros hijos, le hablemos cuando estemos sentados en la casa. Ese es el versículo 7, mis hermanos. Versículo 7, para que cuando alguien les diga, ustedes estén preparados para contestar. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es en todo tiempo. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias, como una marca entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pongan la palabra de Dios en todo lugar en su casa. Escriban versículos en las paredes. Escriban versículos en los cuadros. Pongan la palabra de Dios en todo lugar, porque eso nos conviene. Para que nunca nos vayamos a apartar ni a diestra ni a siniestra. Y todo nos vaya bien en esta tierra. Y podemos estar preparados un día para volar con el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios literalmente los judíos lo que hacían era, se amarraban una tira alrededor de aquí, simbolizando, como literalmente cogieron ese mandamiento que dice, las atarás como una señal en tu mano. Ustedes han visto los judíos que se amarran un cordel aquí, eso es, y que tiene escrituras, ese cordel tiene escrituras. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia, será como una marca entre tus ojos. Constantemente estás mirando que hay mandamientos que hay que guardar los mandamientos del Señor si lo amamos, dice el Señor. Y dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mandamiento número 12, ha de atarse un frontal en la cabeza. ¿Han visto los judíos que se ponen como una cajita aquí? Una cajita aquí, se la amarran con un cordel, un de esos de leather, de animal. ¿Okay? En esa cajita están los mandamientos del Señor. Eso es lo que tienen en esa cajita. Por eso que dice, ha de atarse un frontal a la cabeza. Eso se llama
los judíos le dicen tefilín, ¿ok? Que es esa cajita que ustedes han visto. ¿Quién ha visto los judíos que tienen una cajita aquí y dice, ¿y qué es esa cajita que tienen los judíos aquí en la cabeza? ¿Ok? Y ahí tienen los versículos de la Torá, de los mandamientos, ¿ok? Los judíos lo hacen literalmente. ¿Dónde nosotros tenemos los mandamientos del Señor? Digan conmigo, en el corazón. En el corazón. Amén. Necesitamos los judíos, ¿por qué? Porque ellos todavía no han recibido el Mesías. Entonces, por cuanto ellos no han recibido el Mesías, todavía están esperando un Mesías que nunca les va a llegar. Lo que les va a llegar el diablo y los va a engañar a la tercera parte y los van a matar. Después van a darse cuenta que solo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero todavía están atados a la ley, están atados al Antiguo Testamento. Pero Dios no ha abandonado a Israel. Dios hizo un pacto con Israel eterno. Cuando ustedes escuchen esa secta que está diciendo que el santo de Perú no es el santo del diablo. No, el santo de Perú no existe, es el santo de Israel. Dios nunca ha abandonado a Israel. Dios provocó a celo a Israel y tomó un pueblo que no era él y lo hizo su pueblo, que somos nosotros, los gentiles. Todos los que no son judíos somos gentiles. Y quiere decir que la salvación entró por los judíos a los gentiles. Él se divorció de Israel temporariamente, pero nuevamente Dios va a rescatar a su pueblo y ya lo está rescatando el pueblo judío en estos últimos tiempos. La Biblia dice, y después todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Después que Dios trate con los gentiles. Cuando tú y yo, el último gentil, entre al pacto que es a través de Cristo Jesús, ahí Dios comienza a tratar con el pueblo judío y traerá salvación a Jerusalén a través de su sabiduría. Dios sabe cómo tratar con las personas, con los escogidos para salvarlos. Número 13. También ha de atarse a la mano, como les enseñé, tefilín. Eso se llama tefilín. Número 14. Ha de hacerse una franja. Este es el famoso tzitzit. Ustedes han visto el talit, los talit, el manto, ¿no? Que tiene unos tzitzit que cuelgan, dos por un lado, dos por el otro lado, ¿ok? Eso se encuentra en Números 15, versículo 38. Dice que era para recordarles la ley a los varones. Ese tzitzit no lo usaban las damas, no lo usaban las hermanas, lo usaban los varones. Fue un mandamiento para los varones. Dice, ahora es la ley del Espíritu. Ahora todos nosotros tenemos los mandamientos en el corazón. Nosotros ahora tenemos en el nuevo pacto, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios le dijo a los varones que usaran ese manto, esos tzitzit, recordándole los mandamientos en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro del ser humano. Por eso que la Biblia dice que esas mismas que se lo ponían literalmente en las manos era visualmente, porque ellos tenían que ver visualmente, recordarles los mandamientos del Señor. ¿Quién nos recuerda los mandamientos del Señor en el Nuevo Testamento con el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo nos recuerda los mandamientos, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. No necesitamos usar talit. Ahora, ¿puedes usarlo como he dicho anteriormente? Claro que puedes usarlo. ¿Ok? No hay nada malo, pero no es para salvación. El talit no tiene que recordarte los mandamientos, porque ya los mandamientos nos recuerda el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿qué es? El talit representa los 613 mandamientos del Señor. La ley. ¿Ok? El talit, ¿qué es un talit? Bueno, en el Antiguo Testamento, cualquier sábana o manto era una representación externa. Es una representación externa de Cristo en nosotros. Porque ¿quién cumplió la ley? Jesucristo. Entonces nosotros tenemos a Cristo adentro. Entonces cuando nosotros ponemos el talit, tenemos la autoridad de Cristo en nosotros. Es una representación externa. Así como nosotros somos el altar de Dios en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos un altar físico. Bueno, así mismo a veces la gente usa un manto, lo usan, ¿okay? En el Nuevo Testamento lo usan no para vergüenza. Los judíos lo usan como para vergüenza. Nosotros no, porque estamos usando, es como decirnos, yo tengo la plenitud de Cristo en mí, mi autoridad es Cristo. Entonces,
así como los mandamientos ya están adentro de nosotros y Cristo está dentro de nosotros, el talí es una representación externa, así como lo es el altar, para que entiendan más o menos qué es. ¿Ok? ¿Tenemos que usarlo? No. El mandamiento se encuentra en Números 15, versículo 38 al 40. ¿Dónde se encuentra el talí? Números 15, 38 al 40. Habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean sea un frontal a los ojos, ¿no? Como leímos anteriormente, para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido. Versículo 40, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos a su Dios. Ese era el propósito del talí. Lo quieres usar en tu closet como eso mismo, la plenitud de Cristo en ti, no como vergüenza. Ya acuérdate que ya nosotros no hay vergüenza porque nosotros estamos cubiertos de Cristo. Ahora Cristo es nuestra cobertura. Los judíos lo usan porque no tienen a Cristo. Todavía no están salvos. ¿Ok? Así que lo pueden usar si quieren, pueden usar también una toalla de bañarse, pueden usar un vestido, lo que ustedes quieran. Eso no hay nada de eso en el Nuevo Testamento que requiera que se use eso. Pero ¿por qué no usar un talí? Ya que está escrito en la Biblia, ¿no? Y eso era lo que recuerdan cuando Jesucristo vino, que él vino y cumplió la ley. Él usaba un talí. Cuando él caminaba aquí, él usaba un talí, él usaba un manto. ¿Se acuerdan cuando la mujer de flujo de sangre, cuando dijo que si podía tocar el borde del manto del Señor? Eso eran los tzitzit, los 4 cordones que tenían a los lados del manto. Y el Señor dijo que él sintió poder salir de él. Escuchen bien, en ningún momento la Biblia dice que el poder salió del talí. No hay poder en la tela, no hay poder en el aceite. Hay poder el que opera a través del talí y hay poder a través del que opera a través del aceite. Entonces Cristo opera a través del aceite de la unción. Cristo opera a través del talí. Pero no el talí no tiene ninguna autoridad, el aceite no tiene ninguna autoridad. No se confunda porque después se vuelve en brujería, se vuelve en hechicería. ¿Están entendiendo? Les voy a lecturar para que tengan bien claro. La mujer del flujo de sangre. Lucas 8, versículo 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesucristo y tocó el borde de su manto. ¿Qué tocó? El borde de su manto, el tzitzit, las tiritas que cuelgan a los lados. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? En otras palabras, esto fue un toque especial, esto fue un toque de fe. Y dice el versículo 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿De dónde salió el poder? ¿Del talit o de Cristo? De Cristo. Bien, y obró a través de ¿qué? A través del talit. Acuérdense que no hay poder en el talit, ¿estamos entendiendo? Cuando nosotros nos ungimos con aceite, el aceite tiene poder
No. No, es ¿quién es el que tiene poder? Cristo obrando a través de aquel aceite. Cristo. Amén. Porque acuérdense que los brujos usan el aceite y lo pervierten. Lo usan como un amuleto. Nosotros no podemos usar el aceite como un amuleto porque se vuelve brujería. Pregúntale a los brujos. Entonces, dice el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Qué hacen las personas delante de Dios, mamá? Digan conmigo, tiemblan. Tiembla. ¿Cómo vino la mujer después que fue sana? ¿Qué pasó aquí? Ya fui sana. ¿Quién es este? Ella tenía la fe. Y dice, y postrándose a sus pies. Ella no fue una incrédula. No. Se postró a los pies de Cristo. Y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Todo mundo que tiene experiencia con Dios no puede dejar de hablar de Dios. Versículo 48. Y él le dijo, hija, ya la salvó, porque aquí ya no le dice mujer. ¿Tú te acuerdas la que fue sorprendida en el acto del adulterio? Le dijo, mujer, ¿quién te acusa? Y cuando ella dijo, no, nadie me acusa, cuando dijo, tiren la primera piedra, el que está libre de pecado, él le dijo mujer, escuchen bien, pongan atención, él no le dijo hija, pero fue, mujer, ¿quién te acusa? Y después que soltaron las piedras a las personas, la botaron las piedras, el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No, se fueron, ya, no. Dice, si ellos no te condenan, yo no te condeno, vete y no peques más. Pero aquí, después que esta mujer tuvo el acto de tocar por fe el talí, el tzitzit del Señor Jesucristo, por fe Dios la sanó, porque creyó que él era el Cristo. Mira lo importante, y después le dice, hija, tu fe te ha salvado. La tomó como hija. Ve en paz. Y ahí mismo recibió la salvación, recibió la paz de Cristo, sana completamente. Hechos 19, versículos 11 al 12. Me estoy extendiendo un poquito en el caso del talí, porque eso es famoso hoy en día. Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Yo les pregunto, ¿este es el Nuevo Testamento? Hechos 19, 11 al 12, ¿es el Nuevo Testamento? Amén. Nuevo Testamento. Amén. Nuevo Testamento. Amén. Para los que te digan que no podemos usar el tzitzit hoy en día, y no podemos usar el manto si queremos usarlo, y no podemos condenar a los hermanos que lo usan. Vamos a conocer la Escritura para no hacer previo de tropiezo a nadie. Hechos 19, versículos 11 al 2 y 12. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales, ahí está el manto, el talí, de su cuerpo, a los enfermos, porque acuérdate que en ese tiempo había que caminar largas distancias. Mira, yo no puedo ir a aquella ciudad esta semana, pero mira, pero Pablo, si yo me llevo el manto tuyo, yo sé que mi hijo será salvo cuando toque tu manto, porque yo sé que tú vas a obrar a través de ese manto. Es igual que decirle a una persona, únjate con aceite, el Señor va a obrar a través del aceite y te va a sanar. Entonces dice que se llamaban los pañuelos, los delantales, que eran el manto, el talí. Dice que se llevaban de su cuerpo. Quiere decir, en el Nuevo Testamento tú puedes usar lo que sea. Tú puedes coger una corbata y darse a una persona, mira, por fe, llévatela y pónsela en la cabeza a tu hijo que tiene mucho dolor de cabeza todos los días. Yo no puedo ir por allá ahora, pero llévate mi corbata y dile, Señor Jesús, a través de tus siervos, a través de la unción de tus siervos, sana a esta persona. Y Dios lo puede hacer, porque todo eso por fe. Porque aquí lo hacían así.
de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales, manto, talí, de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos, aún a través de lo que nosotros cargamos, porque nosotros cargamos la unción del Santo. La gente puede ser liberada de espíritus malignos. Lo mismo sucede, entramos a algunos lugares, la gente empieza a temblar y se asusta, como hay autoridad. ¿Quién es esta persona? Porque saben los demonios que tenemos a Cristo adentro. Entonces se llevaban estas ropas, se llevaban los talí de su cuerpo, las personas eran libres de espíritus, eran sanas también. ¿Ok? En otras palabras, es un punto de contacto. ¿Es bíblico? Sí, ahí está en la Biblia. Versículo 15. Ha de fijarse, mandamiento 15, ha de fijarse una mezuzá. Eso se llama una yamba. Una yamba que es una en la columna de la puerta. Los judíos en las columnas de la puerta, a los lados, ¿ok? Tienen una cajita así triangular, ¿ok? Y ahí tienen los mandamientos, tienen versículos bíblicos también. Y eso identifica una casa judía. ¿Ok? Eso es lo que tiene. No sé si ustedes lo han visto. En algunas casas que ustedes han llegado y ven una cajita así, eso se llama una mezuzá. Dice, ¿y esta cajita qué hace en la columna de las puertas? Bueno, eso es lo que identifica una casa judía. Y bueno, nosotros somos judíos, no, yo soy refugiado cubano. ¿Y ustedes? ¿Hay que circuncidarse porque somos judíos? Como allá que uno allá enseñando en México, llevando a la gente por la ley, hay que circuncidarse. Ahora somos judíos, hay que ser judío ahora para entrar al cielo, mis hermanos. ¿Cómo entramos al cielo? Por fe en Cristo Jesús. Cuidado con las doctrinas de afuera. Un día le van a dar cuentas a Dios. Mandamiento número 16. El pueblo ha de reunirse cada séptimo año para oír la lectura de la ley. En Jerusalén la leen anualmente. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Mira, estamos lecturando la ley. Todos los años la estamos lecturando. Número 17, mandamiento 17. El rey ha de escribir una copia especial de la ley para sí mismo. Hasta el rey tenía que tener los mandamientos guardado para él. Mandamiento 18. Cada persona ha de tener un rollo propio de la ley para sí mismo. Todos nosotros, ¿cuál es el espíritu? Tener la palabra de Dios. Tenemos Biblia, ya tenemos la palabra de Dios, tenemos los mandamientos. Ahí están todos los mandamientos del Señor, todas las leyes del Señor. Todos debemos tener Biblia. 19. Se ha de alabar a Dios después de comer. Qué interesante que siempre le damos gracias a Dios antes de comer. ¿Ok? Pero el mandamiento dice, se ha de alabar a Dios después de comer. Pero, recuerda cuando Jesucristo dijo, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesucristo dio gracias antes de comer. Entonces, ¿debemos discutir cuándo se debe dar gracias para comer, para cenar? No. Puede ser al principio, puede ser al final. Puede ser al principio y puede ser al final. Como vemos Deuteronomio 8, versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendeciré a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Les voy a dar un ejemplo del Nuevo Testamento. No los extraí todos porque no quiero expandirme más. Pero hay muchos ejemplos del Nuevo Testamento donde se oraba antes de comer. Un ejemplo, Mateo 14, versículo 19-21. ¿Se acuerdan cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿No? Dice que alzó el pan, dio gracias al Señor y después se multiplicaron los peces y los panes. Eso es un ejemplo. Fue antes de comer. En el Sermón del Monte, cuando dice, siéntanse todos. Bueno. Comenzamos ahora el templo y el sacerdote. El templo y el sacerdote. Ya ustedes saben, nosotros somos el templo en el Nuevo Testamento y todos nosotros que tenemos a Cristo Jesús somos sacerdotes. No hay templo literal hoy en día, nosotros somos el templo.
Acuérdense que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Yo no quiero que nadie se vaya a confundir con las preciosas enseñanzas estas. Recuerde que estamos extrayendo el espíritu de la ley. ¿Cómo aplica este versículo a mí? Número 20. Construir un templo para Dios. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Digan conmigo, yo soy el templo del Dios viviente. Yo soy el templo del Yo Dios soy el viviente. templo viviente. ¿Qué extraímos de ese versículo? Digan conmigo, el espíritu de la ley. La ley dice construir un templo para Dios. Porque eso era literal en el Antiguo Testamento. ¿Tenemos que construir un templo en el Nuevo Testamento? No, porque ya nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso es un ejemplo de extraer el espíritu de la ley, porque la ley es espiritual. Número 21. Deben respetarlo. ¿De qué tenemos que respetar? Bueno, el templo de Dios que somos nosotros, como sacrificio vivo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Ese es el espíritu de la ley. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Elevar nuestros estándares. Eso es lo que significa el espíritu de la ley del mandamiento número 21. Porque si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, ¿quién te va a respetar? 22. Debe ser vigilado a toda hora. ¿Qué debe ser vigilado en toda hora? El templo del Antiguo Testamento. Yo les pregunto, ¿cuál es el espíritu de la ley en el Nuevo Testamento? Si literalmente había que vigilar el templo en toda hora, 24 horas al día, literalmente porque había un templo físico. ¿Cuál es el espíritu de la ley de este mandamiento para nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento? Digan conmigo, velar y orar en todo tiempo. Velar y orar en Velar y orar en todo tiempo. Porque tenemos que vigilar el templo que somos nosotros. ¿Quién está entendiendo que diga aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Número 23. Los levitas deben realizar sus tareas específicas. Ahora, los levitas eran los que ministraban el templo. Recuerden que ellos no recibieron tierra. La herencia de los levitas era Dios mismo. Dios repartió la tierra a las tribus de Israel. A las 11 tribus de Israel les repartió tierra. A la tribu del levita no les dio tierra porque los levitas servían en el templo, ministraban en el templo, eran los que estaban a cargo de todo eso, los sacrificios, todo eso. Por ende, Dios le dijo, yo soy tu herencia. El mismo Dios es la herencia de los levitas. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién ministra el templo? ¿Quién cuida los utensilios del Señor? ¿Quién cuida por todas las cosas en la casa del Señor cuando hay templo físico? ¿O quién cuida nuestro templo todos los días? Todos somos levitas. Digan conmigo, ahora, digan conmigo, todos somos levitas. Todos somos levitas. Todos somos levitas. ¿Ok? Todos somos levitas. Ese es otro ejemplo del espíritu de la ley. Mandamiento 24. Antes de entrar en el templo o participar del culto del servicio, los sacerdotes deben lavarse las manos y los pies. ¿Debemos nosotros qué cuando entremos al templo? Bueno, debemos estar nosotros en un espíritu de arrepentimiento. Ese es el espíritu de la ley. Arrepentirnos, venimos de la calle, venimos llenos de inmundicia porque se pegan espíritus malignos, venimos de lugares donde la potestad de los aires nos está acosando todos los días. Entonces nosotros debemos de estar, antes de venir al servicio, venir preparados con un corazón dispuesto. El templo, nosotros están preparados, predispuestos para escuchar la palabra de Dios, para que la palabra los limpie. Dice la Biblia dice, la palabra los limpia. Cuando Jesucristo le dijo en la última cena a los apóstoles, ya ustedes están limpios por mi palabra. Llegamos al templo y el Señor nos limpia. Mandamiento número 25. Los sacerdotes deben prender las lámparas todos los días. Ahora, eso era literal porque había templo. Ahora, ¿quiénes son la luz del mundo?
Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros. Entonces, ¿tenemos que prender lámparas o debemos de vivir como una lámpara encendida todo el tiempo, ya que somos la luz del mundo? Debemos de vivir como una lámpara en todo el tiempo. Ya nosotros no tenemos que prender lámparas, nosotros somos ya la luz del mundo. 26. Los sacerdotes deben bendecir a Israel. Bueno, dice Salmo 122, versículo 6, bendecir a Israel. ¿Ustedes escucharon aquella secta en Perú que maldijo a Israel? La Biblia dice que maldiga a Israel o que bendiga a Israel. Que lo bendiga. Entonces, ¿quién habló a través de aquella supuesta profeta? Digan conmigo, el diablo. El diablo. El diablo. Mucho cuidado. La Biblia nos dice bendecir a Israel, no maldecirlo. El santo de Israel para siempre. Número 27. Deben colocar el pan de la proposición y el incienso delante del altar. 28. Deben quemar el incienso 2 veces por día en el altar de oro. Estos eran sacrificios que se hacían. Nosotros debemos de... nosotros mismos somos el olor fragante delante del Señor. ¿Cómo? La santidad, la disposición de servicio a Él, todo eso es un incienso delante del Señor. Nuestras oraciones es un incienso delante del Señor. 29. Deben mantener el fuego ardiendo en el altar continuamente. En el Antiguo Testamento, literalmente, en el templo tenían que mantener el altar ardiendo todo el tiempo, 24 horas al día. Ahora, ¿cómo nosotros que somos el templo del Señor, cómo nos mantenemos ahora en el Nuevo Testamento? ¿Cómo nosotros nos mantenemos ardiendo en fuego? Oración, vigilia, ayuno. Es así como ya nosotros, siendo el altar en el Nuevo Testamento, nos mantenemos en fuego por las cosas del Señor. Por eso que la Biblia dice, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Esa es la ley del espíritu. Número 30. Deben quitar las cenizas. Esas son las ofrendas quemadas. Cuando se quemaba el animal, ¿qué es lo que queda? Bueno, quedaba las cenizas. ¿Qué significa también cenizas? La ceniza también significa escoria. La escoria, lo que no sirve ya. Diariamente tenían que quitar las cenizas después de los sacrificios. 31. Deben mantener... Ahora, ¿qué tenemos después que nosotros siendo el templo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son esas cenizas? ¿Cuál es esa escoria en nosotros? Bueno, el pecado, la desobediencia. Hay un sinnúmero de cosas que podemos usar ahí en el Nuevo Testamento para decir, son las cenizas que tenemos que remover. Diariamente ellos tenían que sacar estas cenizas, los sacerdotes. Ellos tenían que cambiarse aún la vestimenta para después sacar la vestimenta normal, regular, para sacar las cenizas. ¿Ok? Nosotros ahora, ¿cómo sacamos las cenizas? Bueno, con un espíritu de arrepentimiento constante. En todo tiempo. 31. Deben mantener fuera del campamento a las personas ritualmente inmundas. Esto se hacía para preservar la presencia de Dios en el templo, para mantener el campamento limpio, para mantener la pureza, la santidad. Pero hoy en día nosotros debemos decirle, por ejemplo, a uno de los mandamientos decía, cuando la mujer tiene su menstruación no puede ir al templo. No, en el Nuevo Testamento ya no es inmunda, porque estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Ya Cristo ya hizo santo todo eso. Porque si vamos a poner la ley en un mandamiento, no debe de hacer tal cosa, o sí debe hacer tal cosa, entonces tenemos que obedecer toda la ley. Pero si vamos a obedecer el mandamiento, las mujeres no pueden entrar al templo cuando tienen la menstruación hasta que pasen como 7 días. Pero ya en el Nuevo Testamento ya eso no aplica. Por eso que les dije la última vez que les dije, ¿no? Cada matrimonio discierna en el espíritu
qué conviene, qué no conviene, y eso está en la pareja. O si no, tenemos que guardar todos los mandamientos de la Biblia. ¿Guardamos todos los mandamientos del Antiguo Testamento o solamente los de la ley moral? Y esto no es esto tiene que ver con la inmundicia, con las cosas que son inmundas. Y ya no hay inmundicia para nosotros, todo está santificado cuando Señor límpianos. Hasta incluso la Biblia dice que cualquier persona que tenga relaciones sexuales con una mujer estando en su periodo, dice que se hace inmundo hasta la noche. No vives en inmundicia, sino que te haces inmundo hasta por la noche. Y ya por la noche Dios te vuelve a limpiar. Porque estamos en el Nuevo Testamento. Pero lo que dijo la hermanita Esther tiene mucha razón. Cuando la mujer tiene dolores, la mujer tiene dolor de cabeza, la mujer tiene dolor de cuerpo, ¿debemos de respetar eso? Yo creo que sí. Y muchos de nosotros a veces no lo hemos respetado. Porque a veces los hombres son animales. ¿Dónde están las damas allá afuera que dicen, eso es correcto, pastor? Eso es correcto, pastor. Ahí hay una valiente. ¿Verdad, hermana? Que a veces los varones no sabemos cómo tratar a nuestras esposas. Por eso que tenemos que aprender la palabra de Dios y arrepentirnos. Para aprender a amarlas más cada día. ¿Cómo se le gana a una mujer en todo tiempo? Obedeciéndola en todo momento. Obedece a tu mujer en todo momento, nunca peleas con ella. Número 31. Deben mantener fuera del campamento a las personas ritualmente inmundas, ¿no? Ya lo lecturamos. 32. Israel debe honrar a sus sacerdotes. Ahora, todos somos sacerdotes en el Nuevo Testamento y nosotros somos el Israel espiritual. ¿Debemos solo honrar a los sacerdotes o honrarnos todos por cuanto somos sacerdotes todos? Todos somos sacerdotes. Por eso que la Biblia dice que nos soportemos unos a los otros, que nos honremos unos a los otros. 33. Los sacerdotes deben usar vestimenta sacerdotal especial. Ya nosotros podemos usar cualquier ropa decorosa porque somos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Todos somos sacerdotes. 34. El arca debe ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. ¿Qué había en el arca, mis hermanos? Porque solo los sacerdotes podían llevar el arca. Digan, ¿qué había dentro del arca? ¿Quién me puede decir lo que había dentro del arca? La tabla de los mandamientos de mi suegro. ¿Qué más había dentro del arca? La vara de Aarón. La vara de Aarón. ¿Qué más había? El maná. El maná. Hermanita Licey, yo creo que tú tienes que ser levantada como pastora. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo es conocer palabras. Yo me alegro porque a veces yo digo, ¿estaremos enseñando en mano o de verdad las personas están entendiendo la palabra, están aprendiendo? Entonces, en el arca, dice el 34, el arca debe de ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Ahora, si el arca, ¿qué había? La vara de Aarón que reverdeció, el maná del cielo y las tablas de los 10 mandamientos, como dijo mi suegro aquí, que también pudo contestar esa pregunta. Ahora, ¿qué representaba el arca literal? Digan conmigo, la presencia de Dios. Ahora bien, si los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban llamados a cargar la presencia de Dios, y nosotros somos sacerdotes en el Nuevo Testamento, no toda la iglesia de Cristo está llamada a cargar el arca, la presencia de Dios en nosotros todo el tiempo. Sí. Porque ahora nosotros cargamos la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque tenemos el Espíritu Santo. Correcto. Les voy a volver a preguntar, ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y nosotros ahora cargamos la presencia de Dios. Amén, por el Espíritu Santo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo. Amén. Recuerden de tomar notas para que cuando yo le dé la oportunidad a cada uno, unos minutos, puedan participar y, como les dije anteriormente, exponer qué versículo les impactó, qué ustedes no sabían que aprendieron en estos 613 mandamientos.
Número 35. Deben preparar el aceite para ungir según una fórmula especial. Ahora bien, eso se encuentra en Éxodo 30, versículo 31. Escuchen bien, en esos tiempos recuérdense que el aceite, como el Espíritu Santo no vivía dentro del ser humano. El ser humano no tenía la unción del Santo, porque para tener la unción del Santo, tú tienes que esperar que venga el Santo, que venga Cristo. Hasta que no vino Cristo y recibió la unción del Padre aquí en la tierra, recibió el poder de su Padre aquí en la tierra, nosotros no podíamos recibir esa unción, nosotros no podíamos recibir el aceite de la unción. Por eso que Cristo tuvo que venir y morir por nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento los aceites había que prepararlos especiales. Ya nosotros cargamos ese aceite. Nosotros no tenemos que mezclar ninguna fórmula de aceite. Porque en el Nuevo Testamento ya la unción está en nosotros. Nosotros somos el aceite. Nosotros ya cargamos el aceite. ¿Qué significa el aceite? La unción, el poder. También significa limpieza, para purificar. Pero ya nosotros, ¿quién nos limpia a nosotros? La sangre de Cristo. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. ¿Quién nos justificó? Cristo. Él es nuestro aceite. 36. Las familias sacerdotales, en ese tiempo, ¿quién eran? Los levitas. Deben oficiar en rotación. ¿Qué significa eso? Bueno, en esos tiempos se visitaban los levitas de un lado al otro, los sacerdotes de un lado al otro. ¿Y qué hacían? Se rotaban. Yo he notado en este avivamiento, cuando nosotros visitamos otras naciones, que el Señor le da oportunidad a los que visitan para dirigir la palabra. Cuando yo iba a Ecuador, los pastores me pedían que compartiera la palabra. El Señor les decía a través de la profeta, a aquel varón, pastor Ezequiel, que enseña, que dé la lectura de mi palabra hoy, que traiga la palabra hoy al pueblo. Entonces, es tan hermoso como Dios hace las cosas, que Dios honra y rota a todo su pueblo para que todos podamos participar. Ustedes entienden que no importa en qué nivel espiritual tú estás ahora, tú puedes servir al Señor. ¿Todas han entendido eso? No. Ok, todo el mundo puede servir al Señor en un área u otra. En el Nuevo Testamento todos podemos servir al Señor. Hay áreas que ya Dios los capacitó. Todo el mundo aquí puede limpiar un baño, ¿sí o no? Todo el mundo aquí puede barrer una iglesia. Ahora, cuando se trata de limpiar el altar, de mantener el altar, ya ahí tiene que ser ya una persona que Dios escoja. ¿Ok? Pero hay muchas áreas. Todos pueden parquear los autos. Si hay un templo donde hay un parqueo, podemos parquear autos. Todos pueden testificar de Cristo en las calles. Todos pueden evangelizar. No necesitas un título de evangelista para evangelizar. No necesitas un pastorado para predicar la palabra. Ustedes han escuchado cuando el Señor ha dicho, y a los que no les he dado ministerio, me preguntan, Señor, ¿y a mí no me va a dar ministerio? Y yo les digo, en toda esquina hay un púlpito. ¿El Señor ha dicho eso? ¿Quién ha escuchado que el Señor ha dicho, en toda esquina hay un púlpito? ¿Solo Perlita? ¿No? El Señor lo ha dicho a través de profecía. En toda esquina hay un púlpito. ¿Qué te está diciendo? Vete y predica mi palabra. En las esquinas, en todos los lugares tú puedes predicar mi palabra. Si no lo sabían, ya lo saben ya. Y tienen que prepararse desde ahora, porque si el Señor no ve el esfuerzo que vas a predicar la palabra, si no hablas de Cristo, no testificas de Cristo, no evangelizas, ¿y Dios, para qué Dios te va a dar un ministerio entonces? El ministerio comienza ahora. Tienes que practicar ahora. Tienes que estudiar la palabra ahora. Tienes que adquirir conocimiento ahora. Cuando llegues a la fiesta, ya el Señor dice, ya estás preparado, ya estás preparada, ya te capacité, ya estás capacitado, te voy a levantar como pastor, como ministro, como líder, como Él quiera. Pero el Señor quiere vernos, quiere ver nuestro esfuerzo. Tenemos que todos estar trabajando en la obra de una forma u otra. Número 37.
en honor a ciertos parientes cercanos muertos, los sacerdotes deben de hacerse ritualmente inmundos. ¿Qué significa eso? Bueno, si ustedes se acuerdan, de acuerdo a los mandamientos negativos, decía que los sacerdotes no podían tocar a los cuerpos muertos porque se contaminaban. Pero uno de los mandamientos positivos dice que hay una excepción. ¿Quiénes son las excepciones? Los parientes más cercanos. Si ahora se te muere a tu papá, se te muere tu mamá, se te muere tu abuela y tú quieres tocarlo, tú puedes tocarlo porque todos somos sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Son familiares cercanos? Entonces dice que podemos sernos por ciertos parientes cercanos, podemos hacernos ritualmente inmundos. Pero nuevamente, si Cristo está en nosotros, ya no hay inmundicia. Dios nos ha limpiado de toda inmundicia. Así que puedes pasarle la mano por la cabeza a tu papá, tu mamá, tu abuelita, cualquier ser humano que ya pasa la eternidad. 38. El sumo sacerdote puede casarse solo con una virgen. Ahora comenzamos en el versículo 39, en el mandamiento 39. Se habla de los sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Digan conmigo, ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Sacrificios. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. ¿Ya entienden eso? Que ya hoy en día no tenemos que sacrificar corderos, palomas, nada de eso. Porque ya Jesucristo fue nuestro cordero inmolado. Nuestro sacrificio una vez y por todo. 39. Se debe ofrecer el sacrificio encendido 2 veces por día. ¿A qué hora se ofrecían los sacrificios? A las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Tenía que ofrecerse como corderos de 1 año sin defecto. Eso significa cuando sacrificaban estos animales también era necesario por la expiación del pecado. Era como una ofrenda con aroma para el Señor, grato al Señor. Nosotros somos el sacrificio, nuestro cuerpo es nuestro sacrificio vivo. Dios quiere que nosotros sacrifiquemos alabanzas a Él. Sacrificios de alabanza. Ese es el sacrificio del Nuevo Testamento. Sacrificar otras cosas para servirle a Él. Son momentos importantes de oración. ¿Qué sacrificio Dios quiere? Sacrifiquen oración. Sacrifiquemos oración. Es difícil. Por eso que se llama sacrificio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el pueblo judío ora a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde? Bueno, mira, para nosotros las 3 de la tarde fue la hora donde nuestro Señor Jesucristo murió. Él murió a las 3 de la tarde. ¿Quién sabía eso? Que murió a las 3 de la tarde. Entonces por eso nosotros ahora hacemos sacrificio de oración también a las 3 de la tarde. Y eventualmente prepárense. Cuando el Señor nos muestre, vamos a implementar también la de las 9 de la mañana. Porque este avivamiento es de fuego. Y entre más oración, mejor. Yo quiero que todos los líderes queremos, los pastores queremos que todos participen de las oraciones. Todos pueden orar. Y estamos muy contentos porque, mira, la mayoría de ustedes ya están participando de la oración de la madrugada o de la oración de las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Esa es una oportunidad para clamar por el pueblo, por las naciones, para nosotros mantener la leña encendida, el fuego encendido todas las 24 horas. No es un mandamiento que había que mantener el fuego encendido las 24 horas en el templo. Si nosotros somos el templo ahora, ¿cómo mantenemos el fuego encendido? ¿Cómo le echamos leña? La oración es leña. Un pueblo que ora bastante, ¿puede apagarse? Imposible. Pero necesita leña, necesita esa oración constante. Si nosotros llevamos estas oraciones a las 9 de la mañana también, y eventualmente a las 12 del día también, ustedes tienen
idea de cuántas personas, cuántos hermanos Dios va a añadir a este avivamiento y van a aprender palabra sin adulterar. No nos imaginamos, pero el Señor, los ministerios se levantan con oración. Entre más intercesión, mejor es. Así que prepárense. Si hay alguno que todavía no participa en la oración de madrugada o de día, escríbeme. Si quiere participar en la de madrugada, escríbele a la hermanita Esther, a la hermanita Camilita. Si quieren participar de la oración de la tarde, escríbenos a Belén. Pueden escribirle a Belén, a la hermanita Belén de California. Nos puede escribir a Perlita o a mí. Amén. ¿Quién dice aleluya, gloria al Señor? Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Número 40. El sumo sacerdote también debe ofrecer una ofrenda de harina 2 veces por día. Esas eran ofrendas de gratitud al Señor por la abundancia que el Señor les da, por la bondad de Dios, por la benignidad de Dios. Eso era la harina. La harina representa bíblicamente la humanidad. Ofrendas para la humanidad, oración por la humanidad, súplicos por la humanidad. Se preparaba con aceite, esa harina se preparaba con aceite. El aceite representa ¿qué? La divinidad. Digan conmigo, la harina representa la humanidad. La harina representa la humanidad. Y el aceite representa la divinidad. Y en el Nuevo Testamento Dios pedía estas ofrendas como agradecimiento a Él para que suba como olor fragante delante de Él. Ahora, ¿cuál es la harina en nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento? ¿Qué es como olor fragante delante del Señor en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces el Señor ha dicho, después de que ofrecemos sacrificio de ayuno, y el Señor recibe el ayuno, que dice, estoy recibiendo aquella ofrenda como olor fragante delante de mí? El Señor ha dicho eso, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Bueno, esa es la harina porque hemos clamado por la humanidad. Eso es lo que significaba la harina en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Okay? 41. Se debe ofrecer un sacrificio adicional al sacrificio de las 9 de la mañana y al sacrificio de las 3 de la tarde. Había que hacer un sacrificio adicional que se llamaba musaf. Musaf en hebreo significa sacrificio en adición a los sacrificios animales. Se ofrecía cada día de reposo, cada Shabbat, cada sábado. ¿Ok? Ahora, en el Shabbat, en las fiestas, se hacían para honrar a Dios. Se ofrecían este musaf, este sacrificio adicional, se ofrecía para lo que expliqué anteriormente: agradecimiento a Dios, respeto a Dios, por temor a Dios, por la abundancia de Dios, por la benignidad de Dios, por lo bueno que es Dios, por sus misericordias. Se daban para las bendiciones festivas de las fiestas del Eterno. La fiesta de los tabernáculos. ¿No? Cuando nosotros vamos en ayuno el primer día, creo que el primer día es ayuno, ¿no? Cuando hacemos intercesión, ¿ok? Eso es como olor fragante delante del Señor, ¿no? Estamos haciendo estas cosas, preparándonos para la gran fiesta. Para ir el Señor hace levantamientos, da promesas. Mis hermanos, todos traten de llegar a la fiesta de los tabernáculos. Todos queremos que vayan a la fiesta de los tabernáculos. Todos los que tengan papeles, documentos que puedan viajar, viajen a la fiesta de los tabernáculos, porque ahí es el Señor donde les da promesas, el Señor les da ministerios, el Señor les hablará en su soberanía cara a cara, si a Él le place. El día de la fiesta de los tabernáculos es en ayuno. Ok, el día de las fiestas es que va un ayuno, ¿no? Sí. Como olor fragante delante del Señor, por agradecimiento. ¿Te acuerdas cuando el Señor en la fiesta de los tabernáculos dice, pueblo, ¿qué me trajeron? Señor, tenemos aquí ofrenda de sacrificio de ayuno, estamos en ayuno. Eso es como olor fragante delante del Señor. Eso es lo mismo que hacía en el Antiguo Testamento, pero ahora se hace en el contexto del nuevo pacto.
no como una ceremonia, sino como un agradecimiento, porque ya tenemos todas las bendiciones de Dios. Ya tenemos que tener un corazón lleno de gratitud por las cosas del Señor. 42. También se debe ofrecer el primer día de cada mes, que las ofrendas de Musá, la ofrenda adicional, Dios quería que la ofrecieran el primer día de cada mes. Mira, nosotros como hacemos los sacrificios de ofrenda grata al Señor cuando hacemos vigilia, el último viernes del mes, preparándonos ya para el siguiente mes. Y mira cuántas bendiciones el Señor derrama cuando participamos de esas vigilias. Es así como mantenemos la lámpara encendida en el Nuevo Testamento. Mantenemos este altar en fuego todo el tiempo buscando las cosas del Señor. 43. Se debe ofrecer un musá, un sacrificio adicional, ¿ok? De libaciones. ¿Cuáles eran los sacrificios de libaciones? Bueno, las libaciones son el aceite, la leche, la miel, son elementos que se llaman libaciones. Sacrificios de eso, de leche, de miel, de grano, en cada uno de los 7 días de la Pascua. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacían? Era un ritual que literalmente hacían los judíos en esa fiesta, durante ese sacrificio de Musá, de la ofrenda adicional. Ellos derramaban ese líquido, derramaban la leche, el vino, el agua sobre la ofrenda. ¿Okay? Eso es así como se derrama la sangre sobre el altar. Asimismo, las libaciones, que son leche, miel, agua, vino, se derramaba como ofrenda grata al Señor. 44. También se debe llevar una ofrenda, la primera cebada, en el segundo día de la Pascua. Ofrenda al Señor. Lo primero que uno tiene es dárselo al Señor. Ahí están las primicias, las famosas primicias. Al principio del año, ¿es obligatorio? No. ¿Nos conviene? Sí. Les pregunto, ¿es obligatorio dar lo primero que tú ganaste en tu trabajo al principio del año, que se llaman las primicias? ¿Es obligatorio en el Nuevo Testamento? Amén. Digan conmigo sí o no. Sí. No, Sí, amén. no. Acuérdate que el Nuevo Testamento no es obligatorio. Pero nos conviene. El Señor sí lo ha dicho. El Señor sí lo ha dicho por profecía. Que siempre tu primer minuto, tu primera oración, tu primer tiempo, tu primer grano, tu primera bendición, tu primer diezmo, todo debes llevárselo a Jehová para que bendiga todo el resto de tu año. Lo ha dicho por profecía. Sí, amén. Ahora, ¿Dios obliga a alguien a hacer eso en el Nuevo Testamento? ¿O nos conviene? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Dice, aunque no sea obligatorio, me conviene. Por eso que cuando el Señor ha hablado y dice, les voy a dar un consejo, no me roben. Está diciendo, mira, le estoy dando un consejo, tómalo o no lo tomes. Si no lo tomas, no te voy a bendecir. ¿Quieres más bendiciones? Obedece al Señor. Yo mismo, mi esposa, siempre, cuando estábamos en otras iglesias, lo primero que ganábamos, cogíamos un día de 30 días, de lo que ganamos en 30 días, y lo dividíamos, y cogíamos el primer día del año, lo que ella ganaba y lo que yo ganaba, y se lo damos al Señor. Hace años que llevamos haciendo eso. Las primicias, nosotros mismos damos las primicias, todos los años como pastores. Pero Dios quiere bendecir a todo su pueblo. No es obligatorio, pero si no lo hacemos, recuerden que es el espíritu de la ley, el espíritu de la ley. Ya no somos salvos por dar primicia. ¿Somos salvos por dar primicia? ¿Somos salvos por dar diezmo? Yo quiero que ustedes me contesten. No. Ok, pero el espíritu de la ley, ¿qué nos enseña? Digan conmigo, pero nos conviene para que nos vaya bien, para poner a Dios primero en todo. ¿Entienden la diferencia? Dice el Señor, probadme.
Es una palabra. En el Antiguo Testamento, literalmente, Dios te maldecía si no dabas el diezmo. En el Nuevo Testamento lo que hace es retiene las bendiciones. Y si retiene las bendiciones, hay escasez. Porque si le quitas lo que es de Dios, no viene abundancia, viene escasez. Así que todo, mira, hasta incluso mis hermanos, nosotros tuvimos un tiempo aquí que sembrábamos yuca en el patio. Y mi esposo y yo y el suegro sacábamos la yuca y cogíamos una bolsa de yuca y la llevábamos allá al pastor y se la dábamos al pastor de la iglesia. Mira, pastor, esas son las primicias de nuestra siembra. Y él se quedaba con los ojos abiertos y dice, ¿qué es eso? Y yo soy yuca del patio. ¿Te acuerdas, niña? Y le llamamos yuca al pastor como primicia. Mis hermanos, las bendiciones que hay por obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué Satanás no quiere que lecturemos los mandamientos? Eso no es para hoy en día. Dios reprenda al diablo. Porque el diablo quiere que perdamos todas estas bendiciones. Ay, Señor, y eso nos enseña a no ser avaros. Poner a Dios primero en todo. Todas nuestras vidas nosotros hemos puesto a Dios primero, mis hermanos. Ninguno de nosotros en toda nuestra vida hemos puesto a Dios primero. Pero ya que somos cristianos, ahora ya debemos de hacerlo. Debemos de aprender a poner a Dios primero en todo. Como Él dice, dame tu primer tiempo, ora por la madrugada, ora por el día, ora en todo tiempo, búscame, no me robes los diezmos, dame las primicias. Si tú obedeces, más bendiciones. Ahora, Dios no te va a tirar al infierno por no dar primicia, porque eso sería que por las obras de la ley, los mandamientos de la ley, ninguna alma será justificada. ¿Estamos entendiendo? No, que voy a diezmar porque yo no quiero irme para el infierno. Eso es otro evangelio que se está predicando allá afuera hoy en día. No es bíblico. La Biblia dice en Efesios 2:9, dice la salvación es por fe, es por gracia, para que nadie se jacte. No, Señor, yo llegué al cielo porque yo diezmaba. Ya me estoy jactando. Señor, yo llegué al cielo porque yo te daba las primicias. Eso es jactancia, eso es autojustificación, eso es autorredención. No. Lo que no nos va a ir mejor, les digo todo esto con experiencia vivida. No le estoy hablando algo en filosofía, le estoy hablando de una vida que yo he vivido, que he aprendido, y que sí es verdad todo lo que dice la Biblia. Y vale la pena poner a Dios en todo primero, porque toda la abundancia es grande en toda área. Versículo 44, mandamiento 44, también se debe llevar una ofrenda a la primera cebada en el segundo día de la Pascua. 45, se debe ofrecer un musá, un sacrificio adicional, el día de las primicias. Un sacrificio, bueno, ellos llevaban las primicias, que era la primera cosecha, el primer fruto, el primer fruto de la primera bestia, los primeros animales que nacen, la primicia de los primeros frutos, first fruits, que se dice en inglés, los primeros frutos, lo primero, lo mejor para el Señor. 46. Se deben ofrecer 2 panes como ofrenda mecida. 47. Se debe hacer un sacrificio adicional, musá, el mismo musaf que estamos hablando, en el primer día del séptimo mes. El primer día del séptimo mes. Y el séptimo mes es cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos en el mes judío. 48. Se debe hacer otra ofrenda el día de expiación. 49. En este día también se debe realizar el ibodá. Mis hermanos, a mí se me olvidó estudiar qué era el abodá. ¿Alguien se acuerda qué es lo que es el abodá? Sí, ¿qué es lo que significa el abodá? O si no, se los debo. No. ¿Alguien sabe? No. Mira, no tomé nota sobre la boda. Bueno, después se los mando.
para que vean que no hay perfección. En el mandamiento 50 se debe llevar un tefilá. Se debe... Trabajo y servicio. Dice Perlita que es... Dime. Sí, hermanita. Dice que es un pacto sagrado entre el hombre y la mujer. Pacto sagrado entre hombre instituido por Dios. y mujer. Entonces, Instituido por Dios. Eso es boda, lo que está hablando de... boda, no. Sí, mi hermanita, después se los mando, es abodá. Después lo busco, después yo lo estudio. 50, se debe llevar un tefilat, un musá. Tefilá en hebreo significa oración. ¿Cómo se dice oración en hebreo? Digan un tefilat. ¿Ok? Que es está pidiendo un musá, una tefilá, una oración adicional. Eso es lo que significa un musaf tefilá. Oración adicional, que es una oración matutina. Es la oración al amanecer. Mira, nosotros ya hacemos esas oraciones antes del amanecer. Cada día de las fiestas del Shabbat, del día de reposo, de la fiesta de los tabernáculos, se hacían estas oraciones matutinas. 51. También se debe llevar el octavo día lo mismo. 52. Se debe celebrar. Mucha atención. 52. Se debe celebrar a Dios 3 fiestas al año. 3 veces al año me celebrarán fiesta. Pascua, Pentecostés y tabernáculos. ¿Cuáles son las fiestas que nosotros celebramos aquí en el avivamiento para obedecer los mandamientos del Señor? Digan conmigo, la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. ¿Cuál es la gran fiesta? La fiesta más grande de todas, ¿cuál es? La de los tabernáculos, correcto, el suegro mío contestó muy bien, los tabernáculos. Por eso que el Señor dice a través de los instrumentos, me harán celebración a aquella gran fiesta. Mandamiento 53. Debe presentarse ahí durante las 3 fiestas de peregrinación. Ahora, estas fiestas eran para los varones de Israel. Pero como en el Nuevo Testamento ya no hay mujer, hombre, judío, todos somos uno en Yeshua HaMashiach, todos somos unos en Cristo Jesús. Todos debemos de peregrinar y subir a la fiesta de los tabernáculos. Que dice el mandamiento, debe presentarse ahí durante las 3 fiestas de peregrinación. Todos en el Nuevo Testamento. ¿Entendieron? En el Antiguo Testamento eran los varones nada más. 54. Debe haber regocijo durante las fiestas. ¿Qué debemos de hacer durante las fiestas del Señor? Regocijarnos, gozarnos. Entonces, ¿por qué hay iglesias que dicen que estas fiestas ya están abolidas, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento? Porque es el mismo diablo que no quiere que nos gocemos con el Señor. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios, que hay que gozarse en la fiesta del Señor? De 54 nuevamente, debe de haber regocijo durante las fiestas. 55, se debe matar el cordero de la Pascua el 14º día del mes de Nisan. 56, entonces se debe usar y comer el cordero de la noche del 15. Ya nosotros estamos comiendo el cordero. El que no coma mi carne, el que no cree en mí, el que no beba mi sangre, el que no me siga a mí no es digno de mí. ¿Ok? ¿A quién nos estamos comiendo nosotros en el Nuevo Testamento? A nuestro cordero. ¿Quién es? Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Se acuerda como el Señor dijo en Juan capítulo 6? Mi hermano, le estoy dando rema en el Espíritu. En Juan capítulo 6 el Señor dijo, el que no coma mi carne. ¿Y qué? ¿Quién es él? El Cordero.
En el Nuevo Testamento, el que no coma mi carne, que no solo coma el cordero, yo soy cordero, el último sacrificio, el primero y el último. Quiere decirle que no cree en mí. Y dijo también, y el que no beba mi sangre, que es verdadera bebida, no puede ser mi discípulo. Juan capítulo 6, lectúralo todo. Es un capítulo larguísimo. Así que la carne significa creer en Cristo Jesús. Dijo, el que coma mi carne, que es verdadera comida. Y el que beba mi sangre, que es verdadera bebida, no puede ser mi discípulo. Quiere decir, creer en Él y seguirlo a Él. ¿Qué significa comer la carne de Cristo y tomar la sangre de Cristo? Digan conmigo, creer y seguir a Cristo. Creer y seguir a Cristo. Creer y seguir a Cristo. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento en Juan capítulo 6. 57. Los que están ritualmente impuros en el mes de Abib deben matar el cordero de la Pascua el 14 del segundo mes. Jesucristo es nuestra Pascua. Pesach. Él es nuestra Pascua. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Mandamiento 58. Entonces se debe comer el matzá. Ustedes han visto esas galletas que son cuadradas, que no tienen levadura. Entonces se debe comer el matzá. Ese es el matzá. Si van al supermercado, pidan matzá. Que eso significa galletas sin levadura, con hierbas amargas. Eso da cuenta que fue como recordatorio de cómo Dios sacó al pueblo de Dios de Egipto, donde vivieron tiempos amargos en Egipto. Eso es lo que significan las hierbas amargas. Todo esto tiene un significado hermoso, histórico, que nos enseña a nosotros desde dónde viene Cristo. Cómo Cristo es nuestra hierba amarga. Cuando él pasó por esa hierba amarga, ese sacrificio, donde lo crucificaron, donde lo escupieron, le arrancaron la barba, nos recuerda esos tiempos que pasó Jesucristo en esa crucifixión. Dice que esta hierba la comían en la cena de la Pascua como un recordatorio simbólico de la esclavitud de Egipto. Gracias al Señor que nos sacó de Egipto. En el Nuevo Testamento, literalmente, en el Antiguo Testamento nos sacó de Egipto literalmente. Ahora el Espíritu de la ley nos sacó de Egipto, del pecado, de la esclavitud, nos hizo libres del pecado, de la muerte. ¿A través de quién? A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La hierba amarga también simboliza la amargura del pecado, la necesidad de arrepentimiento y de limpieza espiritual continuamente que necesitamos para vivir en santidad. Mandamiento 59. Se deberán tocar las trompetas cuando se lleven los sacrificios festivos y también en momentos de tribulación. Las trompetas, cuando se tocaban, bueno, se tocaban cuando hacían los sacrificios festivos y también en los momentos de tribulación se tocaban las trompetas, cuando había peligro. ¿Qué va a suceder aquí cuando venga la gran tribulación? Las trompetas van a sonar para juicio, 7 trompetas, ¿no? Cuando en 1 Corintios 15, 51, a la final trompeta, ¿no? Viene el arrebatamiento, la 7ª trompeta, cuando el Señor venga del cielo. Entonces nosotros los que estamos aquí en la tierra vamos a unirnos con los que están en las nubes con el Señor Jesucristo para estar con Él para siempre. ¿Ok? 60, mandamiento 60, los animales a ser sacrificados deben tener por lo menos 8 días. ¿Por qué la ley demandaba que los varones tenían que circuncidarse el 8º día? Bueno, escriban esto porque quizás ustedes lo puedan usar para dar la reflexión cuando les corresponde a ustedes dar unos minutos de enseñanza de qué versículo los impactó lo más profundo. Mira, el número 8 en hebreo significa nuevos comienzos. Digan conmigo, el número 8 en hebreo significa nuevos comienzos.
número 8 en hebreo significa nuevo comienzo. Ok, ustedes saben que la Biblia está llena de numerología. La Biblia está llena de números. Dios trabaja por fechas, por números. ¿Saben eso, verdad? Ok. Entonces, el 8 significa nuevos comienzos. Cuando Jesucristo fue circuncidado, el 8º día fue un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, una nueva época que él iba a experimentar aquí en la tierra. ¿Y por qué aquí decía los animales a ser sacrificados deben tener por lo menos 8 días? Bueno, hay misterios. 61. También deben ser sin defecto. 62. Todas las ofrendas deben ser saladas. ¿Por qué se salaban las ofrendas en ese tiempo? Bueno, pues en ese tiempo acuérdate que las ofrendas para santificarlas tenían que ser saladas. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal limpia, la sal preserva. La sal representa el pacto con Dios. La sal representa la pureza, la durabilidad, que esa es la preservación. ¿Cómo se preservaban las carnes en esos tiempos donde no había neveras? ¿Cómo se preservaban? Bueno, con la sal. Se preservaba la cosa de corrupción por la sal. ¿Qué significa? Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros preservamos la palabra de Dios por toda la tierra en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son la sal? Digan conmigo, yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es compromiso es a servir a Dios. Si somos la sal del mundo, tenemos un compromiso de servir a Dios para preservar su santidad, para preservar todo lo que Dios llama bueno, para preservar la honestidad, la rectitud, la justicia, la verdad sobre la faz de la tierra. Tenemos que ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y somos muy poquitos. Número 63 es un mitzvah. Un mitzvah en hebreo significa mandamiento. Hacer una buena obra, eso es lo que significa mitzvah. Realizar el ritual de ofrenda encendida, eso es una ofrenda al Señor, una buena obra para Dios. 64, también se aplica a la ofrenda por el pecado. 65. También se aplica a la ofrenda por la culpa. ¿Quién se llevó nuestra culpa hoy en día? ¿Debemos de presentar la ofrenda por nuestra culpa? Ya nosotros no tenemos que sentir culpa de nada. ¿Quién se llevó nuestra vergüenza? ¿Quién se llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. Por eso que cuando uno peca, ¿qué dice Juan? Hijitos, no pequéis. Pero si alguno peca, siéntase culpable, o dice, no, abogados tienen para con Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, mis hermanos, ustedes saben quién es el que nos quiere que nos sintamos culpables, desdichados, porque le fallamos a Dios. El diablo. El enemigo de nuestra alma. El que nos acusa delante del trono de Dios de día y de noche. No hay culpa delante del reino de los hijos de Dios. No vivimos en culpa. Tenemos abogado. Pero Satanás quiere, ya tú eres culpable, tú no sirves para nada. Mira, hasta pastores que se están suicidando. Hoy, en estos días se suicidó otro pastor americano aquí en Estados Unidos. No aguantó más las presiones que tienen los pastores en la iglesia. Mandamiento 66. También se aplica a la ofrenda de paz. Habían que hacer ofrendas para tener paz con Dios. Ahora, ¿quién es el que nos trae la paz con el Padre? ¿Quién nos reconcilió con el Padre en el Nuevo Testamento? Cristo Jesús. ¿Tenemos que ofrecer ofrenda de paz? No. Ya estamos en Cristo Jesús, ya nosotros somos la ofrenda, ya Cristo fue su ofrenda de paz. Él es nuestro príncipe de paz, Él es nuestro shalom, como dice en hebreo. 67, también se aplica a la ofrenda de harina.
que es la humanidad. ¿Qué significa la harina nuevamente en la Biblia? La humanidad. La humanidad. Mandamiento 68. Si el pueblo se equivoca en una decisión, sus miembros deben ofrecer una ofrenda por el pecado. Si alguien se equivocaba en alguna decisión en el Antiguo Testamento, en los tiempos mosaicos, ¿qué tenían que ofrecer la gente? Ofrenda por el pecado que cometió por la equivocación de aquel hermano o aquella hermana. En el Nuevo Testamento, ¿qué Dios nos dice cuando nosotros nos equivocamos? Que tenemos fallas, tenemos errores, tenemos luchas. ¿Qué dice el Señor? Oren por sus hermanos. ¿Tenemos que ofrecer algún sacrificio animal? ¿Alguna ofrenda de paz? No. Orar, Señor, vuelve a restaurar. Tú eres el príncipe de paz. Restaura, mi hermano, restaura, mi hermana. Levántalo, levántala. Ya no hay que hacer sacrificios. 69. La persona que peca por hierro, Y-E-R-R-O. Hierro significa violar la ley por ignorancia. Mira, violé los mandamientos del Señor por hierro, por ignorancia, porque no fui advertido. Fue un error involuntario, fue un error sin intención. Yo no quise causar daño. Eso es lo que significa el pecado por hierro. Tenían que llevar también una ofrenda de sacrificio por ese pecado. Ya nosotros hoy en día no. Cuando nosotros pecamos por ignorancia, ¿qué hace el Señor? Nos perdona. Señor, yo hice eso, yo no sabía que estaba malo. ¿Qué hace el Señor también? El Señor a veces nos advierte, Él nos dice, nada le sucede al ser humano sin que yo primero se lo advierta. Cuando cometemos un error, como todos nosotros cometemos errores, como ya sabemos, causamos daño a veces sin intención, haciendo lo que no debemos, actuando como no debemos, haciendo cosas indebidas. Ya que tenemos que hacer, Señor, perdóname, volví a fallar. Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Cuando el apóstol Pablo que vivía bajo la ley, el apóstol Pablo, cuando él relataba su conversión, le decía, mira juez, yo hice todo aquello, yo mataba, yo perseguía a los cristianos, yo lo hacía por ignorancia. ¿Quién se acuerda de eso? Cuando Pablo decía, yo eso lo hacía por ignorancia, pero ya Cristo me libró de la ley del pecado, ya Cristo me perdonó, aquellos eran errores por hierro. Yo no quería causar daño porque yo pensaba que matar a los cristianos estaba haciendo un bien a Dios. Yo estaba sirviendo a Dios matando a los cristianos. Aleluya, gloria al Señor, que ya estamos en el Nuevo Testamento. Gracias al apóstol Pablo, mira, que escribió 13 libros de la Biblia. Si Dios perdonó a Pablo, todos nosotros tenemos perdón. Número 70. Cuando hay duda sobre haber cometido un pecado de este tipo. ¿De qué tipo se está hablando, mis hermanos? A ver quién está poniendo atención. Sí, del pecado de hierro. Dice mi suegra, el pecado de Pablo. Era el pecado de hierro. Que tenemos que leer el mandamiento anterior, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Dice, cuando hay dudas sobre haber cometido un pecado de este tipo, ¿de qué tipo estamos hablando? El pecado de hierro, el pecado que no fuimos advertidos, el pecado de ignorancia, el error. Por ignorancia se debe llevar una ofrenda por la culpa, suspensiva. Ahora Cristo es nuestro abogado. Podemos ir delante del trono de la gracia para nuestro oportuno socorro. Qué lindo es el Señor. 71. Se debe llevar una ofrenda de culpa por robar o jurar falsamente y por otros pecados de naturaleza similar. Entonces, una ofrenda de culpa, ya nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir delante del Señor. Ahora, ¿qué hizo Zaqueo, mis hermanos, cuando conoció a Jesucristo? ¿Qué hizo Zaqueo?
después que robaba y todo eso. Restituyó lo robado. La hermanita maestra Lisette, yo creo que estoy profetizando sobre tu vida ya. Se debe llevar una maestra, no pastora, sino más bien maestra. Porque cuando el Señor te puede levantar como una maestra de ministerio. Mira, Señor, el Señor quiere levantar a todo el mundo en los ministerios, pero hay que pagar el precio. Yo veo que ahí todos ustedes han estudiado la palabra, ¿no? Y mira, todos los que están participando conocen las Escrituras. Eso es, los felicito por eso. No mucho pueblo conoce la palabra hoy. Te lo digo, no mucho pueblo. Se debe llevar una ofrenda de culpa por robar o jurar falsamente. ¿Qué hizo Zaqueo? Señor Jesús, si he robado a alguien, les voy a restituir. Les voy a dar 4 veces lo que le he quitado. ¿Dijo eso Zaqueo? Sí, amén. Amén. Ok, ¿él sintió culpa o él dijo, no, mira, ahora ya él está aquí, ya él quitó mi culpa, pero ahora yo voy a restituir? Porque eso que hice era mal, le robé a la gente, ahora le voy a dar 4 veces a los que le he robado, 4 veces. Eso aplica para el Nuevo Testamento, debemos nosotros restituir a alguien algo que hemos hecho, una mala actitud, debemos pedirle perdón a alguien a quien hemos ofendido, debemos nosotros restituir algo que hemos robado a alguna persona. ¿Aplica eso para el Nuevo Testamento, mis hermanos? Amén. Amén. ¿Le agrada al Señor? Amén. Entonces, todo lo que hagamos, que llegado la salvación a tu casa. Amén. Cuando hacemos el bien, Dios trae salvación, trae bendición a nuestras casas. Por eso que el Señor siempre dice, reconcíliense con su familia, reconcíliense con sus hijos, reconcíliense en su trabajo, háganlo pronto, mi venida es ya. ¿Qué tenemos? Restituir, restitución. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mis hermanos, ¿quién cree que debemos estar restituyendo nuevamente? ¿Todos tenemos que restituir algo? ¿Alguien ha robado algo que quizás hoy en día puedas conseguir a esa persona y decirle, mira, tú nunca supiste, pero yo te robé tal artículo? Yo te robé esta chapeadora del patio, yo te robé este machete, yo te robé tal cosa, yo ahora conozco la palabra de Dios y yo quiero restituirte eso. Mira, te voy a regalar 4 machetes. ¿Verdad que todos nosotros, de una manera, hemos robado algo, aunque sea bobería en nuestras vidas? ¿Quién puede decir que no se ha robado algo? Por simple que haya sido. ¿Verdad que todos? Yo creo que la suegra mía que no. Suegra, ¿algún día te has robado algo, suegra? Una servilleta. Sí, yo creo que mi suegra se roba la servilleta. Pastor, Sí, adelante, hermanita Eliseo. que hasta el Señor le hemos robado con las ofrendas porque Él dijo, no me robes más. Entonces, todos hemos robado. Yo alzo la mano. Yo he robado al Señor. Todo el mundo ha robado de una forma u otra. Sí, amén, amén. Como dice el Señor, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Mis hermanos, hasta aquí palabra por esta noche. Vamos a dejarlo aquí en el número 72. En el número 72. Y comenzamos ahí en la próxima enseñanza. Marita Esther y Marito Pastor Alex, si me dan permiso para continuar el martes, aquí en el mandamiento 72, porque necesitamos más tiempo. Mi hermanito Ezequiel, claro, como le corresponde a la hermanita Perlita, no hay problema. Amén. Hasta ahí puedes terminar sin problema, mi hermano. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a continuar el jueves en el mandamiento número 72. El martes en el mandamiento 72. Amén. Y si este sábado, si el Señor no toma un instrumento, voy a lecturar por lo menos 1 hora, 1 hora y media de mandamiento, en vez de una enseñanza, continúen los mandamientos. Si tomo un vaso, ya continuamos los mandamientos el martes, dependiendo de lo que el Señor haga este sábado, porque nos corresponde a nosotros dirigir el servicio.
Amén, mis hermanos. Así que tomen nota. Vayan buscando el versículo que quieren usar. Amén. Recuerden de escoger el versículo los que quieran participar cuando terminemos todos estos mandamientos. Les voy a dar unos minutos a cada uno para que comparta algún versículo, algún mandamiento de esto, que no se los olvide. Y repito, si alguien no tiene estos mandamientos, escríbeme que yo se los envío por WhatsApp o por correo electrónico. Sí. Mi hermano Ezequiel, la palabra abodá significa trabajo, adoración y servicio. Lo que se hace en Yom Kippur, se hace arrepentimiento y humillación, trabajo y servicio hacia el Señor. Amén, gloria al Señor. Trabajo, servicio y adoración significa abodá. Amén. Sí, ya Perlita había dicho lo mismo. Ya, gracias por buscar eso, hermanita Esther y Perlita, por ayudarme en eso. Yo voy a tomar nota. Ya saben ustedes, mis hermanos, lo que significa Ebudá. Y hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros, que nos gusta estudiar la palabra. Cojan estos mandamientos y todo el mundo, que nadie les haga cuento. Ustedes mismos lo estudian uno por uno. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se hacían estos rituales? ¿Por qué ya no hay que hacerlo en el Nuevo Testamento? Porque se le va a expandir el conocimiento y a Dios le agrada. Porque el Señor dice que meditemos en la palabra de Él de día, de noche, de tarde. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por otra noche más de mandamientos. Qué lindo, cuánto estamos aprendiendo. Todos los días aprendemos más. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la rema, que nos ilumina. Te bendecimos y te amamos en esta noche. Recibe el servicio en tu nombre, en nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición sacerdotal, mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanita Norma, todos los que están en Facebook. Dios les bendiga. Oración de madrugada y la oración de la tarde. La oración de madrugada y la oración de la tarde. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les Dios les bendiga. bendiga.